Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy aparcamos las bicis a la puerta de un lugar muy especial, el Ateneo de Madrid. Una institución privada dedicada a la investigación y a la divulgación científica, artística y literaria. Se llama Ateneo en honor a Minerva, la diosa romana del saber, a la que los griegos ya llamaban Atenea. Los romanos hicieron un cortapega con los dioses griegos y les cambiaron el nombre pues para disimular. El Ateneo llegó a la calle del Prado en 1884, pero antes de acabar aquí dio un montón de vueltas por todo Madrid. Cuando Fernando VII subió al trono, se cebó con los liberales que le habían defendido el reino contra los franceses y lo mandó al exilio. Muchos acabaron en Inglaterra y los ingleses, que por aquella época eran muy románticos, muy de clubs exquisitos y muy de pajarita, ya tenían Ateneos. Los liberales españoles tomaron nota y dijeron: si estos hijos de la Gran Bretaña tienen uno, pues nosotros también queremos otro. Y entonces llegó el trienio liberal y Riego dijo aquello de ¡trágala, trágala! Riego consiguió que Fernando VII jurara la Constitución ¡Viva la Pepa! Y los liberales pudieron ir volviendo poco a poco. ¡Por fin! Los liberales, a la sombra de la Sociedad Económica Matritense, se montaron el Ateneo Español Patriótico. Desde sus estatutos ya tenían clarísimo que sin instrucción pública no hay verdadera libertad. 3 años después, los 100.000 hijos de San Luis entraron por una puerta y los liberales salieron por otra, por patas y caminito del exilio. Cuando a Fernando VII le dio por morirse, los liberales volvieron a volver con un montón de ideas buenísimas para modernizar el país. Por fin, en tiempos de la primera María Cristina, se funda un nuevo Ateneo, al que le ponen de apellido Científico, Literario y Artístico de Madrid. Es al que llaman Ateneo de los Románticos y del que Azaña dirá: su argumento es el progreso, su arma las luces, su título el mérito propio y su fin la libertad. Tras pasar por varias sedes, se instaló en la calle de la Montera, la calle del Amor, y parece ser que algunos miembros pues se entretenían por el camino y no llegaban a entrar. Para evitar tentaciones se volvieron a mudar y ya fue cuando pusieron el huevo aquí, en la calle del Prado. Aquí, a un pasito del Congreso de los Diputados, Alfonso XII inauguró su sede definitiva. Dentro del Ateneo hay demasiada inteligencia, demasiadas ideas y demasiada historia. El pasado del Ateneo es un tesoro que merece la pena visitar, conocer y disfrutar para que tenga futuro. Presiden la entrada Velázquez en nombre de las artes, Alfonso X el Sabio en nombre de las ciencias y Cervantes, vecino del barrio, en nombre de las letras. Bienvenidos al Ateneo de Madrid. ¡Empezamos! Estos dos señores tan esculpidos, tan ligeritos de ropa, tan pasando frío, son El Guerrero, de Agustín Querol, y Adán, de Eduardo Marrón, que está ahí con su manzanita todo depre, con una cara de hecho polvo que no puede más, diciendo: ¡ay, que Dios mío, la que hemos liado! El guerrero tiene una victoria alada en una mano y una espada rota en la otra, pero el tío está ahí tan orgulloso, tan racional, tan apolíneo, que parece que ha vencido en una batalla a muerte contra la ignorancia. Los ateneístas más guasones dicen que Adán representa al estudiante que ha suspendido en junio y le espera un veranico de hincar los codos. Y que el guerrero representa al que ha probado todo y se va a pasar un veranito de sol, chiringuito y festivales de música. Sea como sea, entramos en el Ateneo custodiado por el uno y por el otro. Hay que fijarse en todos los detalles porque el Ateneo es como un templo del saber y está repleto de símbolos. Estrellas de 5 puntas. Flores de 5 pétalos. Números primos.
El edificio del Ateneo es como una pirámide del conocimiento, con una fachada muy sencilla que esconde un montón de tesoros que están dentro. O sea, es que es entrar en el Ateneo y nos creemos unos Indiana Jones en bicicleta. Este lugar tan lleno de personajes, tan exaltado de inteligencia, tan henchido de talento, es la galería de retratos de los miembros más ilustres del Ateneo. Para ser socio, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, tenías que tener un currículum, una prueba de bombas. Con el carné de intelectual se entraba en un círculo de amistades, de ideas y de tertulias que no se encontraba en ningún otro sitio. A ver, es que en los cafés no era conveniente hablar sobre según qué cosas, porque siempre podía haber una oreja escuchando y directamente acababas en la trena. Sin embargo, en el Ateneo se podía hablar de cualquier cosa, porque sabías que la gente que había aquí cojeaba de lo mismo que tú. Los del Ateneo cojeaban de intelectuales y casi siempre de masones. La masonería es una sociedad secreta, privada y jerárquica basada en la fraternidad de sus miembros. Los masones se agrupan en logias, hacen cositas secretas, tienen sus símbolos y sus ritos, y son mucho de mirar así a todas partes. Durante un tiempo, los masones estaban muy vinculados al poder. Emilio Castelar, Cánovas del Castillo, Alonso Martínez. Nicolás Salmerón fue presidente de la Primera República, pero solo durante un mes y medio. Le pidieron que firmara una sentencia de muerte y él prefirió dimitir antes que hacerlo. Y olé. El Ateneo siempre ha sido una institución muy plural. Aquí ha habido ateos y religiosos, Republicanos y monárquicos. liberales y conservadores, y siempre han mantenido las formas. Además tenemos medio callejero de Madrid, Moyano el de la Cuesta, López de Ayala, el de la calle, Vázquez de Mella el de la Plaza. Bueno, ahora se la han dado a Pedro Cerolo, menos mal. Vázquez de Mella era conservador, ultracatólico y carlista. Si levantara la cabeza y viera que en su antigua plaza ahora se celebra el pregón del orgullo gay... Si os fijáis en Canalejas, tiene un extraño peinado. Dicen que el retratista le tenía manía y le pintó con el peluquín que siempre llevaba. También está Joaquín Costa, que escribió sobre la corrupción política en España y resucitaría para volver a escribir lo mismo. El poeta bretón de los herreros nos mira así raruno porque perdió un ojo durante un duelo. Lo que no perdió fue el sentido del humor y tuvo la guasa de componer una quintilla. Dejóme en sumo poder, por gracia particular, lo que había menester. 2 ojos para llorar y uno solo para ver. Vamos a hablar de la incorporación de Mariano José de Larra al Ateneo de Madrid. Esta incorporación se produce en enero de 1836, un mes después de que 307 intelectuales madrileños fundan el Ateneo. Para ingresar en el Ateneo de Madrid era preciso que 3 socios le presentaran. Y en el caso de Larra no fueron 3, sino 8 socios los que le presentaron. Entre ellos Ramón de Mesonero Romanos, que entonces era secretario segundo del Ateneo, pero que poco después se convertiría en el bibliotecario más importante que ha tenido el Ateneo. Los estatutos estipulaban que el ingreso de un nuevo socio tenía que hacerse por medio de votación con bolas blancas y negras en la Asamblea General. Se convocó a la Asamblea General para el 4 de enero del 36 y Larra fue elegido socio. Nada más ingresar Larra, se le incluyó en la sección de Letras y Bellas Artes. Larra siempre escribió sobre el Ateneo en el periódico El Español, donde él colaboraba asiduamente con algunos de sus muchos seudónimos, Fígaro, El pobrecito hablador, y es así como Larra ingresa en el Ateneo. Pero desgraciadamente, tanto para Larra como para el Ateneo, su permanencia en esta institución duró poco más de un año, porque en febrero del año 1837 él mismo se suicidó pegándose un tiro en la sien.
Voy a hablaros de doña Emilia Pardo Bazán, que es una de las grandes figuras de la literatura del siglo XIX, pero aparte una pionera en la lucha feminista. Y bueno, estamos aquí porque fue la primera socia del Ateneo. El Ateneo se honra de haberle abierto las puertas, pero no solamente le abrió las puertas, es que la hizo presidenta de la sección de literatura, porque fue elegida por todos los socios. Ella de joven hizo un viaje por Europa y se dio cuenta que debía de aprender todos los idiomas para leer a los clásicos en sus lenguas. Era una mujer que vivía para la literatura, para el pensamiento. Llegó un momento que el marido le dijo: tú eliges o yo o la literatura. Ahí está la puerta, bonito, que yo me quedo con mi vocación. Eligió. Eligió, sí, eligió claramente, pero sobre todo ella estaba muy orgullosa porque a partir de la ruptura con su marido, ella se mantuvo con su trabajo. Hay fotos de ella que está escribiendo a máquina, que eso era una modernidad. No solamente eso, ella fue una de las primeras que utilizó el teléfono. El retrato tiene una particularidad porque dicen que, según cómo esté su humor, te puede contestar. Pero hay otra particularidad, arriba de ella está don Benito Pérez Galdós. Él le encantaba estar aquí, se pasaba las tardes, porque primero tiene una buena biblioteca, pero también había muy buenas tertulias. Lo más importante es que fue cuando conoció a doña Emilia y tuvo un romance con ella que fue muy tormentoso porque lo mismo se adoraba, lo mismo se aborrecía. Doña Emilia tuvo un escarceo con Lázaro Galdiano. El del museo. Pero tuvo la ingenuidad de decírselo a don Benito. Y ya rompieron definitivamente. Ella es la única mujer que está en estas paredes tan patriarcales, pero bueno, ya hemos demostrado que está por derecho propio. Y yo no sé, a mí nunca me ha dicho nada doña Emilia, pero yo le digo a todo el mundo que si alguna vez le contesta, que me lo diga, porque me parece que una cosa muy misteriosa hay aquí del Ateneo. Os he traído a una de las salas más importantes del Ateneo, se llama La Cacharrería, ¿y sabéis por qué? Hay dos teorías para explicar el nombre. Una de ellas dice que en estas paredes había muchos objetos de cerámica y tal, que normalmente se llaman cacharros. Y la otra teoría para explicar ese nombre es que aquí se celebraban las tertulias, varias a la vez, y entonces había mucho ruido, y ese ruido recordaba un poco al ruido de los cacharros. Pero como os decía, aquí se celebraban las tertulias. Normalmente eran 8 personas y el moderador. Y luego había un segundo círculo de jóvenes ateneístas, venían de oyentes a ver qué les contaban, y la verdad que, bueno, imaginaos que qué mejores maestros que los que venían aquí a hablar, ¿no? Y bueno, dependiendo de quién hablara, el moderador se podía dormir en los laureles porque había algunos que tenían fama de intensos, y de tener mucho ego. Por ejemplo, Unamuno. Decían que cuando él participaba en la tertulia no hablaba nadie más. Y además, bueno, él presumía, por ejemplo, de que era el único que leía a Nietzsche y a Kant en alemán. Para que os hagáis una idea del ego que tenía este hombre, bueno, su amigo Gregorio Marañón decía que cuando él entraba aquí ya no cabía nadie más porque el ego suyo lo ocupaba todo. Y luego podía ocurrir justo lo contrario, que el moderador tuviera muchísimo trabajo y que la cosa se le fuera de las manos, porque aquí las tertulias a veces también se ponían bastante intensas y había alguno que perdía los nervios, como Valle Inclán, que el hombre tenía fama de desbordarse al hablar. Bueno, el caso es que a día de hoy aquí se siguen celebrando tertulias y uno de los más ilustres tertulianos fue, bueno, pues el poeta, ensayista, dramaturgo y filósofo Agustín García Calvo. Murió en 2012, pero durante 15 años venía puntualmente aquí como un clavo a las 8:30 para hablar de política. Ya sabéis, si queréis revivir esas tertulias que se hacían aquí y empaparos de cultura a conciencia, pues es un sitio en el que no va a faltar ni cultura, ni literatura, ni ciencia, y un sitio que hay que venir a ver, de verdad. Pues, ¿a qué esperáis?
vamos a hablar un poco de este hombre que tenemos aquí detrás, ¿no? Barbudo y con estas pintas tan curiosas. Don Ramón María del Valle-Inclán. Sí, estamos hablando de una figura que fue muy célebre aquí en el Ateneo, ¿no? Que no sé si sabéis que él era actor, pero justo dado a este carácter que él tenía así como confrontativo y parece que peleón, ¿no? Y defensor ahí de sus ideales, pues en una discusión con un amigo suyo tuvo un accidente y le tuvieron que amputar el antebrazo. Después de eso se refugió en la literatura. Él fue uno de los personajes de los socios más célebres, ¿no? Que ha tenido el Ateneo. Y bueno, no solo eso, sino que llegó a ser presidente. Cuando entró, una de las cosas que hizo es que se vino a vivir con sus hijos. El caso es que los socios de aquí del Ateneo no les hizo demasiada gracia como esta posesión que él hizo familiar utilizando el cargo, y se quejaron al ministerio y parece ser que el Estado lo envió a la Academia de España en Roma, también dándole el cargo de director, y también allí él volvió a tener sus propios líos y volvió a tener sus propias controversias porque intentó hacer algunos cambios y bueno, no fueron así como bien recibidos. Con Valle-Inclán justo tenía que ver con las tertulias, que las tertulias en el Ateneo en su momento pues eran muy famosas, ¿no? Eran célebres también. Y en esto Valle-Inclán pues también fue un personajazo, porque consiguió establecer su propia tertulia aquí en el Ateneo. Así como curiosidad os diré que uno de los objetos que más se repite en la decoración del Ateneo es la lámpara, que se dice que es un símbolo masónico. Valle-Inclán escribió un libro que se llamaba La lámpara maravillosa, que era como su gran tratado de estética y de filosofía. Y él también estaba muy influenciado por un amigo suyo, que era Mario Rosso de Luna, que fue el traductor y el que trajo como todos esos saberes esotéricos y todos esos saberes ocultistas, ¿no? De una rusa, de Madame Blavatsky. Y bueno, él tenía mucha admiración por todos estos conocimientos y escribió este tratado, La lámpara maravillosa. Yo creo que ahora, cada vez que alguien venga al Ateneo, puede justo fijarse en buscar toda esta simbología que tiene que ver con las lámparas, como dejarse empapar, ¿no? Por esta sabiduría centenaria. Si todas las estancias y rincones del Ateneo de Madrid son especiales y tienen historias que contar, esta sala es el centro del poder, del saber y de la historia con mayúsculas. Esta sala, en el siglo XIX, estaba llena de telares un poco desgastados y toda la decoración cambió por la que estamos viendo. Pero no sé si sabéis de dónde viene todo esto. Pues no fue un encargo exactamente del Ateneo de Madrid, sino que en 1917 en el Teatro Español, a escasos metros de aquí, se estaba representando una obra, El pueblo dormido, de Federico Oliver, y cuando acabó todo se recicló y se montó aquí. Hay objetos varios y podemos fijarnos en algunos detalles. Por ejemplo, ahí tenemos una obra de Aureliano Beruete, esa entrada a Toledo. Tenemos una vista curiosa a la Casa de Campo desde el lago. Tenemos ahí al fondo el Palacio Real y ahí el pintor Eduardo Rosales, retratado por Sorolla. Pero entre lo que estamos viendo destaca allí don Manuel Azaña, que fue ateneísta en 1900, luego ya en 1930 se convirtió en presidente del Ateneo de Madrid. Y vamos a imaginarnos esta mesa, aquí prácticamente se cocinó ese cambio importante de la historia de España, que fue de una monarquía a la llegada de una república. Y Manuel Azaña pasó a ser ministro de Guerra, presidente de Gobierno y luego ya presidente de la Segunda República. Os invito a mirar a don Manuel Azaña para darle un saludo, aunque también os tengo que decir que cuando se habla de él, hay veces que esta lámpara empieza a moverse muy suavemente. Está, por cierto, moviéndose la lámpara. Y si queréis, para terminar, os invito a que nos hagamos una foto en ese sillón rojo, en ese escritorio, justo en ese espacio donde pasó tanta gente importante, y así nos damos algo de prestancia.
Madre mía, es que en esta silla se acabó con un reino. Oh, es que uno se sienta en este sillón y dan ganas de invadir un país, de hacer un decreto, de jugar al RIS. Aquí se siente el poder. Esta sala tan fecunda, tan templo del libro, tan catedral de la cultura es la Biblioteca del Ateneo. Un lugar que no podía faltar en un club de intelectuales. Aquí se han celebrado coloquios, cursos y hasta conciertos. Cada vez que el Ateneo cambiaba de sede, los ateneístas se mudaban con los libros a cuestas. Uno de los primeros bibliotecarios fue Mesonero Romano. Consiguió recopilar más de 14.000 volúmenes. Luego, cuando el Ateneo se vino a este edificio, hubo que organizar todo este montonaco de libros, llenando los pasillos y la propia biblioteca, desde el suelo hasta el techo. Para que diese tiempo a leérselo todo, la biblioteca permanecía abierta desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Por aquí pasaba más gente que los domingos en el Retiro. Había gente haciendo cola en los pasillos esperando su turno en la biblioteca. Esta biblioteca tenía incluso servicio de catering. ¿Que querías un café? Pues levantaba la mano y te lo traían. Como veis, cada mesa tiene su cenicero. Aquí antiguamente podían prepararse unas oposiciones y coger a la vez un bonito cáncer de pulmón. Se dice que si estudias aquí, apruebas seguro. Así que ya lo sabéis, chavales, la biblioteca del Ateneo os está esperando. Este lugar tan especial, tan mágico, tan Harry Potter es la pecera de la Biblioteca del Ateneo de Madrid. Aquí escribieron sus artículos José Francos Rodríguez, Ramón Pérez de Ayala y otros grandes creadores de opinión de la época, lo que llamaríamos hoy unos influencers. Canalejas y el Marqués de Valdeiglesias venían aquí a descansar de las marimorenas de la cacharrería. La cantidad de libros seguía aumentando. Cuando los socios no sabían qué hacer con ellos, se los donaban al Ateneo. Hoy tiene más de 500.000 ejemplares, más de medio millón, y es probablemente la biblioteca privada más grande de España. Los libros aquí en el Ateneo se sienten felices y protegidos porque saben que este es su hogar, dulce hogar. Esta placa celebra a uno de los socios más queridos del Ateneo, Bernardo de Candamo, que siempre se sentaba a leer en este pupitre. A los 17 años, Candamo ya andaba por aquí leyendo, tomando notas y escuchando. Cuando estalló la Guerra Civil, el gobierno de la República mandó un par de camiones aquí al Ateneo para llevarse todos estos libros a un lugar más seguro. Como en esos camiones no cabían ni la mitad de los libros, Candamo dijo que tururú, o se llevaban todos los libros o no se llevaban ninguno. Como era de esperar, no se llevaron ninguno y Candamo se quedó a defender el Ateneo, que no cerró durante toda la Guerra Civil. Aquí estuvo al pie del cañón, sin agua, sin luz y casi sin comida durante los bombardeos. Gracias a Candamo, hoy podemos seguir disfrutando de esta biblioteca y del Ateneo. Porque siempre defender los libros de una ciudad es defender su alma.
Este lugar tan impresionante, tan modernista, tan ¡ay, si estas paredes hablaran!, es el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, donde se celebran las reuniones más importantes. La decoración está llena de símbolos, como la lámpara de la sabiduría, las hojas de roble, La paleta, el compás, el sol, las estrellas, los dioses. las musas. Todavía podemos ver las pinturas tal como las concibió su autor, Arturo Mélida. Arturo era un artista que le daba a todos los palos: escultor, pintor, artesano, arquitecto. Era un artista tan total que Alfonso XII le otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica. Te condecoro como un Miguel Ángel que eres de nuestra patria. Disculpe, señor, pero yo soy mucho más. Además de arquitecto, pintor y escultor, soy torero. Y Miguel Ángel nunca supo matar toros. No tiene arte ni nada. Aquí, sobre las cabezas de los ateneístas, pintó unas alegorías a las artes y las ciencias. Y no es para menos, es que es entrar aquí en el salón de actos y te entra un no sé qué de cultureta. Los políticos del siglo XIX se pasaban aquí la noche ensayando discursos. Tanto es así que se llamaba a este salón el Senado. Por la mañana se tomaban un café, se lavaban la cara y se volvían al Congreso de los Diputados. Sus señorías ni siquiera tenían que salir a la calle. Se dice que existía un pasadizo secreto que unía el Ateneo con el Congreso. El presunto pasadizo viene de cuando aquí estaba el convento de monjas de Santa Catalina y en el Congreso estaba el monasterio de unos frailes. Esto era muy útil por si se te acababa la sal y tenías que ir a la casa del vecino a pedir sal, y ya que estabas allí, pues entablaba un... Bueno, vosotros me entendéis. Estos dibujos tan extraños, tan jeroglíficos y tan anónimos están inspirados en las teorías de uno de los socios más destacados del Ateneo, Mario Rosso de Luna. Rosso de Luna fue un extravagante, un filósofo autodidacta enamorado del saber y de la verdad. Cuando descubrió las doctrinas teosóficas de Madame Blavatsky, lo flipó. Se quedó topicueto y le dio un carpe diem, todo eso. La teosofía es una extraña mezcla de racionalismo occidental y de filosofía oriental, religión y esoterismo que a finales del siglo XIX lo petaba. Rosso de Luna tradujo los libros de la Blavatsky y estudiando se convirtió en el gran teósofo español. Era un tipo con mucho carisma. Sus libros se vendían a tutiplén y sus conferencias en este salón se llenaban hasta la bandera. Le llamaban el mago rojo de Logrosán, que era su pueblo, pero él se definía como teósofo y ateneísta. Además era abogado, Mago, espiritista, astrónomo, misterioso, polifacético masón. y extremeño. Antes de morir, dijo: no me lloréis, de una sola manera honraréis mi memoria. Continuad mi obra, superadla. A Valle Inclán también le iba el rollo y admiraba profundamente a Rosso de Luna. Parece ser que aquí en el Ateneo le pidió una vez un favor muy especial. Don Mario, ¿no sabrá usted por casualidad dónde hay un tesoro escondido? Que últimamente ando pelado. Sí, sé dónde hay uno. ¿Y sabe usted si hay gnomos custodiando el tesoro? Sí, 7 gnomos. 7, lo sabía. ¿Y los gnomos se muestran propicios? Pues hasta ahora sí, don Ramón. Pero hay que esperar. Y esperando, el tesoro no apareció nunca. A lo mejor estos jeroglíficos son una especie de mapa del tesoro. Puede ser, porque lo cierto es que nadie ha sabido descifrarlos todavía. Hay quien dice que tiene la respuesta, pero como no está don Mario para preguntarle si está acertado o no, pues nos tendremos que quedar con la duda. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. Desde Plivice, Croacia, para nuestros amigos del Punto sobre la Historia. ¡El Punto sobre la Historia!